Hola a todos, bienvenidos a este video donde trabajaremos o daremos continuidad a la parte de distribuciones de probabilidad, en este caso definiendo lo que es una variable aleatoria. Vamos a decir que, dado un espacio muestral omega, una variable aleatoria x, siempre la vamos a anotar con mayúscula, es una función que asigna un número real a cada elemento del espacio muestral. Sencillamente, vamos a dar un número real a cada uno de los puntos del espacio muestral. Vamos a ver algunos ejemplos para dar una muestra de este concepto. Entonces, antes de ello, tenemos que hacer una pequeña distinción de una variable aleatoria discreta. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Pues vamos a decir que una variable aleatoria es discreta si puede asumir un número finito o infinito numerable de valores. Eso quiere decir que son variables que pueden tomar unos valores pequeños, ¿cierto? O sea, una cantidad de valores pequeños, por ejemplo el -1, el 0, el 1, el 2, el 5 y el 7, pues, por ejemplo. O sea, en este caso, pues estaría tomando 6 posibles valores, es un número finito. O podemos decir que sería una variable que puede tomar, por ejemplo, todos los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así todos los números naturales. Eso quiere decir que el conjunto de valores que puede tomar la variable aleatoria es igual al conjunto de los números naturales. Eso quiere decir que es un conjunto que es infinito, pero es numerable. Mientras que una aleatoria ya va a ser continua si puede asumir un número infinito no numerable de valores. Eso quiere decir que ya nuestra variable aleatoria está tomando una cantidad no numerable de valores. Eso quiere decir que ya el conjunto es mucho más grande que el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, podríamos decir que una variable aleatoria pues podría ser sencillamente todos los números que están contenidos en el intervalo entre 0 y 1. O podríamos decir que sencillamente sería todo el conjunto de los reales positivos, por ejemplo entre 0 e infinito. O por ejemplo podríamos decir que sencillamente podría tomar el conjunto de todos los números reales. Entonces, en este caso vamos a decir que la variable aleatoria es continua y por este lado vamos a decir que la variable aleatoria es discreta. Entonces pues bien, vamos a dar varios ejemplos de esto. El primer ejemplo es el del video anterior, donde vamos a inocular 3 personas con una vacuna y se estudiará si la respuesta es positiva o negativa. Entonces en este caso ya habíamos estudiado que vamos a tener para el espacio muestral pues 3 casos, sencillamente positivo, 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 negativo, positivo, 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 negativo, negativo, positivo, 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 negativo, 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 positivo, negativo, 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 positivo y negativo, negativo, negativo. Entonces en este caso, pues sencillamente mi variable aleatoria, si nosotros definimos x, la vamos a definir como el número de pacientes o de personas que dan positivo. Eso quiere decir que en este caso, pues a cada uno de los puntos del espacio muestral le vamos a estar asignando valores. ¿Qué valores les asignamos? Pues sencillamente a este le estaremos asignando el valor de 3 positivos. A estos 3 casos les estaremos asignando el valor de 2 positivos. En estos siguientes 3 casos estaremos diciendo que darían un valor positivo. Y finalmente, en este último caso, pues estaremos definiendo que tendría 0 valores positivos. Entonces sencillamente vean que es una función que asigna a los puntos del espacio muestral un número. Entonces dado, en este caso pues ya diríamos que x, que es mi variable aleatoria, pues sencillamente puede tomar los números 0, 1, 2 y 3. Entonces este será un ejemplo de una variable aleatoria discreta, que solamente puede tomar estos 4 valores. Como un segundo ejemplo, pues vamos a decir que se lanza un par de dados distinguibles. Eso quiere decir que pues el resultado va a ser pues distinguible lo que sale en el primer dado y en el segundo dado, y se suma el resultado de sus caras superiores. Eso quiere decir que vamos a definir a x sencillamente como la suma de los dos dados. Entonces, como son dos dados pues, usuales, pues cada uno tiene 6 caras. Eso quiere decir que los resultados pues, son números
que están entre el 1 y el 6, y por lo tanto, pues cuáles son los valores que puede tomar su suma. Sencillamente los valores que puede tomar, pues va a ser ¿qué conjunto? Sencillamente va a ser el conjunto donde la mínima suma es 2, caso que salga 1, 1, podría ser 3, donde salga 1, 2 o 2, 1, 4, que puede ser obtenido de tres formas, como 1, 3, 2, 2 y 3, 1, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Ya cada uno le podríamos estar estableciendo una probabilidad, digamos, sobre estos puntos, pero ya eso lo veremos en el siguiente video. Entonces aquí ya lo tenemos, digamos, el resultado de esa variable aleatoria, o perdón, la variable aleatoria, los valores que puede tomar. Esto quiere decir que esta variable aleatoria va a poder tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 posibilidades, y por lo tanto va a ser una variable aleatoria discreta. Continuemos con un tercer ejemplo, muy rápidamente, y es que vamos a tener un proceso productivo de bombillas, o sea, estamos en una empresa que produce foquillos de bombillas, y vamos a probar cada bombilla hasta que se encuentre una bombilla que no encienda. Entonces, en este caso, pues no vamos a tener que definir, o sea, vamos a ver que hay posibilidades de definir esta variable aleatoria, pero hay varios que son, digamos, incorrectos. Podríamos definir esta variable aleatoria como el número de bombillas positivas. Pero en este caso, no tiene ningún tipo de, digamos, sentido, dado que, si ustedes se dan cuenta, de bombillas negativas, pero pues en este caso pues no tiene ningún sentido esta variable aleatoria. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo estoy interesado es en encontrar una bombilla que no encienda. Entonces pues obviamente siempre el resultado va a ser pues una bombilla o que sería la que no enciende. Eso quiere decir que yo quizás voy a estar mucho más interesado es, en vez de estudiar las negativas, es en cuántas positivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuántas bombillas tuve que ensayar yo hasta que obtuve la primera bombilla que no encendió. Entonces, positivas o correctas, pues, o que funcionaban. Eso quiere decir que ¿qué valores va a poder tomar esta variable aleatoria? Pues cabrá la posibilidad del 0. ¿Qué significa desde este punto de vista? Pues que precisamente la primera bombilla que yo agarré para probar salió mala. Entonces por lo tanto no tengo ninguna positiva y la primera que agarré estuvo dañada. Entonces eso quiere decir que le estaríamos asociando el 0 al resultado de positivo. Podríamos tener que la variable podría tener el valor del 1. ¿Qué significa? Pues que tuve una bombilla positiva. Eso quiere decir que agarré una bombilla, la probé, funciona, y cuando fue a probar la segunda, esa salió dañada. Entonces tuve que probar una bombilla antes que saliera la primera que no encendía. Eso quiere decir que este será el evento, que la primera me salió positiva y la segunda me salió negativa. Podemos asociar el valor de 2, que de manera análoga significará que tuve que probar 2 positivas. Eso quiere decir que la primera me dio buena, la segunda también estuvo buena y la tercera fue la que salió dañada. Para un tercera, o sea, puede decir que salgan 3 bombillas positivas, lo que significará pues que probé la primera, dio positiva, la segunda dio positiva, la tercera dio positiva y la tercera fue la que salió dañada. Y así pues podría probar 4, podría probar 5, podría probar 6, podría probar 7, 8, 9, 10, 11, 100, 1000, 10.000 bombillas hasta que me salga la primera dañada. Entonces automáticamente significará que en este caso pues estaré tomando una infinidad de posibilidades y por lo tanto x sería equivalente al conjunto de los números naturales, y aunque es una infinidad de posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, al ser el conjunto de los números naturales, vamos a decir que de nuevo esta es una variable aleatoria discreta. Vamos con un cuarto ejemplo donde vamos a pensar que se realiza una encuesta cada 6 meses a una empresa para examinar el grado de satisfacción de los empleados de la empresa. Yo aquí podría definir de alguna manera una variable aleatoria x que sea de alguna manera el número de empleados que de alguna manera
se encuentran satisfechos con la empresa. Eso quiere decir que su respuesta es positiva, o sea, eso quiere decir que el número de empleados satisfechos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que recuerden que este es un proceso que se realiza cada 6 meses. Y eso quiere decir que en este caso puede que el número de empleados que yo esté encontrando en mi empresa no siempre sea el mismo. Y entonces eso me podría generar un dilema. ¿Qué dilema podríamos estar enfrentando en esta situación? Pues el dilema es que piensen que en un momento cero, o sea, cuando empezaron la encuesta, yo tenía 100 empleados y de esos 100, 80 estaban conformes. A los 6 meses, yo tuve 150 empleados, pues tuvo un momento muy bueno la empresa, y digamos, ya tuve 120 empleados. La empresa pasó por un momento complicado y al mes 12 ya no teníamos, seguíamos aumentando 175, digamos, el número de empleados, pero ya no teníamos sino 105 empleados que estaban satisfechos. Entonces, ¿qué pasa? Pues automáticamente uno va a decir, bueno, pues aquí subió, está genial, pero digamos, si uno está mirando y dice, wow, aquí qué pasó, pues como que descendió, pero realmente es más grave, ¿no? Porque la cantidad de empleados subió, pero también bajó el número de satisfechos. A raíz de esto, en el mes 18 hubo una serie de despidos masivos, donde ya no tendríamos sino solamente 60 empleados, y ya cada uno pues estuvo respondiendo que solamente 20 estaban satisfechos, y digamos, al final, ya digamos del susto, cada uno, ya al mes vamos a conservar los mismos 60 empleados, pues resulta que ya 59 estuvieron conformes porque pues les hicieron un aumentico salarial, pues, o algo así. Eso quiere decir que uno va a decir, bueno, este comportamiento es demasiado variable o demasiado fluctuante, y entonces esencialmente no me está permitiendo capturar realmente toda la información porque se pierde entonces esta noción que es el número de empleados que tenía la empresa en ese momento. Eso quiere decir que quizá esta variable aleatoria, que es el número de empleados, que pues podría ser sencillamente un número que sería establecido entre 0 y el número total de empleados, pues quizás no sea la manera más adecuada de definir eso. Entonces, ¿qué dice la matemática en este sentido? Pues como usted no quiere perder de punto de vista esta clase de elementos, usted ya no va a definir esta variable aleatoria como estábamos definiendo acá en azul, sino que usted va a definir una variable aleatoria x que se llame mejor la proporción de empleados satisfechos. Entonces, en este primer ejemplo, en el mes 0, pues en este caso, ¿qué valor estaría tomando la variable aleatoria? Pues sería sencillamente 80 de 100 empleados satisfechos. En este segundo caso, el valor de la variable aleatoria serían 120 de 150 empleados satisfechos. En el tercero, pues será entonces 105 de 175 empleados. En este cuarto, podrá ser entonces 20 sobre 60, y finalmente en esta última posibilidad, pues que sean 59 sobre 60. Eso quiere decir que ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues aquí sí ya estamos teniendo en cuenta la cantidad de empleados, y digamos esta variable captura mucho mejor el proceso de lo que nosotros vamos a tener. Pero entonces, al ser una proporción, automáticamente pues este de acá abajo, siempre al ser la totalidad de empleados, pues va a ser más grande que la totalidad de empleados satisfechos, y por lo tanto esto de acá estará hablando pues que este valor de la variable aleatoria, así definida como está en verde, pues es un número que siempre estará entre 0 y 1. Eso quiere decir que en este caso la variable aleatoria x que estamos definiendo, pues siempre es un número que está entre 0 y 1, o sencillamente también podríamos decir que 0 la variable aleatoria se está moviendo en el intervalo entre 0 y 1, donde 0 sería el peor de los casos, que es ningún empleado está satisfecho, y 1 es que la totalidad de los empleados está satisfecho. Por ejemplo, si x llegara a tomar el valor de 1/2, significa que exactamente la mitad de los empleados está satisfecho y la mitad no. Entonces no me importa que este número fluctúe, porque digamos esto de acá me está terminando y me está permitiendo hacer una comparación real, siempre teniendo en cuenta el número de empleados. Por lo tanto, esta variable aleatoria sería continua, y obviamente la definición en azul sería incorrecta a la luz del estudio de este fenómeno o de lo que yo quisiera estudiar. Entonces, por ejemplo, yo no sé, más adelante estaríamos interesados en estudiar cuál es la probabilidad de que x como variable aleatoria, que sería la proporción, sea más grande que el valor de satisfacción mínimo que quede la empresa, que sea del 80%.
o sea, es del 80% de 0.8. Eso es lo que voy a estar interesado y para eso vamos a buscar un modelo adecuado. Como un último ejemplo, vamos a tratar de definir, digamos en una encuesta, a los estudiantes egresados un mes después de recibir su diploma para determinar el salario devengado en ese momento. ¿Qué puede pasar? Pues sencillamente en este caso, la variable aleatoria sí es bastante natural. Sencillamente X lo vamos a definir como el salario devengado en ese momento por esa persona. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que al mes, pues cuando se encuestó, la persona esté desempleada. Eso quiere decir que puede tener un salario de 0, ¿cierto? O puede ser que haya recibido pues el contrato de su vida y que vaya a estar recibiendo un sueldo extremadamente alto. Entonces automáticamente esta variable pues estará definiéndose para los valores que son más grandes que 0, donde 0 es pues que está desempleado y no está devengando ningún sueldo, y pues estará establecido pues digamos por una cota que estaría definida por algún valor, ¿cierto? Por digamos el salario máximo. Pero ¿qué es lo que pasaría aquí en este punto? Pues que puede que el salario máximo, digamos si esto fuera un proceso que de nuevo yo estuviera replicando a lo largo del tiempo, pues puede que cada vez los salarios aumenten y yo tenga un problema grande, y es que cada vez que llega alguien que gana más, pues tendría que estar redefiniendo el tope del salario máximo. Entonces para evitar esto, pues sencillamente vamos a definir que el salario máximo que puede estar devengando, pues sencillamente está entre 0, diciendo pues que está desempleado y que es menor que infinito para garantizar que ya no vamos a tener el problema de la cota superior, y por lo tanto pues en este caso sencillamente vamos a decir que la variable aleatoria se va a estar moviendo entre 0 e infinito, y entonces obviamente en este caso vamos a decir que la variable es continua. Entonces esto es un ejemplo de cómo se definen según las situaciones algunas variables aleatorias que sirven como insumo para el estudio adecuado de ciertos problemas estadísticos. Entonces, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, donde definiremos la noción de función de probabilidad.